a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa El Aula, Taller de Saberes y Conocimientos, auspiciado por la revista Tiempo de Derechos y la Fundación Aguirre Alzuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos Asociación Civil, a quienes agradezco por conducto de sus directores, el doctor Rafael Estrada Michel, que aquí nos acompaña, y al doctor César Ruiz Jiménez, que también nos va a acompañar para este evento, en esta sección dedicada al derecho administrativo, en donde hablaremos de un programa denominado formalmente Conduce sin alcohol, pero que coloquialmente lo hemos conocido como el programa del alcoholímetro. Y para ello, bueno, pues hemos invitado en esta ocasión a una jueza de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que tiene una gran trayectoria y experiencia, la jueza Elizabeth Trejo Galán. Así es que en unión también de Susana Miguel y de Olivia Martínez, le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho a Elizabeth Trejo Galán que haya aceptado platicar con nosotros de este tema. Muchas gracias, Elizabeth. No, muchas gracias a usted, magistrado. Muchas gracias a la revista Tiempo de Derechos, a la Fundación Aguirre Azula Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, al Instituto de Ciencias Jurídicas, al magistrado Juan Carlos Cruz Razo por la invitación, Susana Miguel y Olivia Martínez, que también me ayudaron con la colaboración del programa. Muchas gracias por la invitación. No, todo lo contrario, gracias por aceptar participar en este programa que tiene pues un propósito de divulgar el conocimiento jurídico y pues los derechos de las personas para que puedan hacerlos valer adecuadamente. Pues yo les quiero comentar un poco de la reseña, una muy apretada reseña de la trayectoria de Elizabeth. Ella es jueza 10º de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Debo decir que también pues estuvo antes en el juzgado 9º, distrito en materia administrativa, y previamente en un juzgado de distrito en Naucalpan, en el Estado de México. Estos juzgados de Naucalpan pues son particularmente difíciles porque tienen muchos asuntos, condiciones muy difíciles para trabajar y sin embargo, bueno, pues lo sorteó muy bien y por ello pues le agradezco que se haya tomado su tiempo. Pero Elizabeth también ha sido, pues prácticamente recorrido todas las etapas de la carrera judicial. Inició desde oficial judicial, secretaria particular, actuaria, secretaria de juzgado y proyectista también en un tribunal colegiado. Y bueno, después pues concursó y la tenemos hoy día como juez de distrito en estos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que les he comentado. Ella hizo sus estudios en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Derecho de Amparo y con una maestría en Derecho Procesal Constitucional, ambas cursadas en la Universidad Panamericana. También con una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral en la Escuela Federal de Formación Judicial. Durante su ejercicio profesional ha tomado muchísimos cursos, diplomados, especialidades, de los que solamente mencionaré algunos de ellos, como el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, la capacitación para el trabajo remoto en órganos jurisdiccionales, derechos humanos, control de convencionalidad, derechos humanos en el Poder Judicial de la Federación, también un diplomado en Derecho de la Energía, en inducción al Sistema Nacional Anticorrupción, un seminario de daños en arbitraje internacional, seminarios de reformas fiscales, actualización en reformas en materia laboral y jornada de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia federal, en metodologías de adjudicación constitucional y el test de proporcionalidad, responsabilidades de la función secretarial, reforma judicial 2021, género como herramienta para la igualdad y cursos para generar espacios libres de violencia y mejora del ambiente laboral en muchos de estos cursos en la Escuela Federal de Formación Judicial. Como ustedes podrán percatarse, nuestra invitada de hoy pues tiene un amplio conocimiento en la materia jurisdiccional y también
en la materia administrativa, particularmente, y por eso, pues, seguramente la tomaron en consideración para ocupar estos cargos en el primer circuito, que se distingue por también tener una elevada complejidad, pero bueno, ha sacado todos estas asignaturas, estos cargos que le han dado, pues con muy bien, con un buen trabajo, y pues por ello ella tiene muchísima experiencia en todos estos temas. Y ese es por ello que pensamos que nos podría auxiliar para divulgar este conocimiento. Eh, Aquí le quiero pues dar las gracias a Elizabeth y bueno, decir que, como les comentaba, este programa que coloquialmente se denomina Alcoholímetro, pues inició por ahí del año de 2003. Estamos ya por cumplir casi 21 años de este programa. En cifras pues gruesas se dice que pues, se han hecho más de 2 millones de pruebas de alcoholemia y que bueno, de estas pues casi 228,000 personas o más de 228,000 personas, perdón, han tenido un resultado superior a la norma y bueno, han tenido que afrontar las consecuencias que siguen de superar este nivel que la ley o la ley y el reglamento definen para este programa Conduce sin alcohol. Parece ser que es un programa muy bueno y que ha dado resultados positivos. Considero que con una vida que se salve por evitar la conducción en estado de ebriedad o bajo el influjo de alcohol o de otras drogas, bueno, pues vale la pena este programa. Y por esto le quiero preguntar, Elizabeth, ¿cómo se inicia este programa? Ah, ¿Cuáles son sus antecedentes? Muy bien, magistrado. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y también por la presentación. Magistrada, aquí vamos a platicar del tema. Vamos a tratar de que el programa sea digerible para los que son abogados y también para los que no lo son. Y quiero empezar como me gustaría terminar la intervención, porque creo que es sumamente importante destacar que más allá del folclore, incluso las bromas o aquello que como mito y realidad se habla del alcoholímetro, creo que es una oportunidad muy importante, no quisiera pasarla de largo, que tomemos conciencia a todas las personas que me están escuchando. Aquí lo relevante del caso, del programa y del tema jurídico es la vida de las personas. ¿Por qué tenemos que llegar a un programa donde sea el gobierno el que nos tiene que decir no conduzcas si te excedes del consumo de alcohol? ¿Por qué viene? Porque es tarea también del gobierno cuidar a la ciudadanía. Y aquí lo que está en juego es la vida. Hablaba hace un momento en la reseña el magistrado de lo que es los metodologías de adjudicación, el test de proporcionalidad, temas que actualmente está tomando mucho nuestra Suprema Corte de Justicia, como el libre desarrollo de la personalidad. Y todos los que somos abogados crecimos con un principio que versa más o menos así, mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Entonces, si bien es verdad que todos tenemos libertad para buscar nuestras maneras de esparcimiento y que incluso en esa libertad pudiéramos ponernos en riesgo porque así, pues porque al final del día así lo hemos decidido, ello no nos permite o no nos debe de dejar cruzar el límite del respeto a la vida de los demás. Y esa es para mí la parte sustancial de lo que es el programa del alcoholímetro y pues la plática que viene aquí, tomar conciencia de que es un programa que está cuidando la vida del conductor, quien así decidió someterse o ponerse en un estado donde está vulnerable, pero además de que se tiene que cuidar al conductor, que por lo que sea excede los miligramos de alcohol, también se está cuidando a la población que ni siquiera está enterada de que hay alguien que está manejando y no lo está haciendo en las mejores condiciones. Entonces, para mí es importantísimo destacarle a todos los que nos escuchan que este tema va involucrado en cuidar la vida tanto del conductor y sobre todo de la sociedad. Entonces, vamos con los antecedentes, vamos a comenzar y si me permiten, me gustaría compartir unas diapositivas para más o menos ir platicando cómo es que surgió el programa de que nosotros conocemos comúnmente como alcoholímetro.
después más o menos platicarle a las personas que nos hacen favor de acompañarnos cómo es que es el procedimiento legal de los puntos de supervisión y llevarlo al campo del juicio de amparo para platicar aquí cómo es que trabajamos los amparos en los juzgados de distrito en materia administrativa en Ciudad de México, algunos criterios jurisprudenciales al respecto y bueno, finalmente platicar sobre esto con las inquietudes que tengamos y plantear los mitos y las realidades. Entonces vamos a empezar, como bien apuntaba el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, el programa de Conduce sin Alcohol surge en la Ciudad de México en el año del 2003. ¿Qué pasa? Para llegar a este punto de implementar el programa, se tomaron en cuenta algunos datos. ¿Qué genera el alcohol en las personas? ¿Qué efectos puede tener si rebaso determinada cantidad de alcohol? Y también eso nos va a dar la pauta por qué nuestro reglamento, voy a poner la siguiente diapositiva, aquí está, el gramaje de miligramos en la sangre. Si estoy en un rango de 0.05 a 0.25, el efecto que hay en el cuerpo es incrementar la excitabilidad neuronal, las frecuencias respiratorias y cardíacas, disminuir las funciones cerebrales en general, afectar la conducta, una euforia leve, un relajamiento y cierta sensación de placer. Pero cuando esto incrementa a punto 30 o a punto 50, el efecto es una sedación generalizada, una disminución de atención, nivel de alerta, reacción lenta, pérdida de coordinación y fuerza muscular, disminución en la habilidad para tomar decisiones racionales y ansiedad, depresión, disminución de la paciencia. Del punto 50 a punto 80, contamos con un incremento dramático en el tiempo de reacción, alteración del equilibrio del movimiento, voz arrastrada, y si el nivel de alcoholemia se alcanza muy rápido, se puede presentar incluso un vómito. Rebasados estos puntos de 80 a 1.50, hay un impedimento severo de los sentidos. Tenemos un impedimento severo de la movilidad. 1.52, estupor, pérdida en la conciencia y muerte en algunos casos. Y ya más extremo todavía, 2 puntos o más, inconsciencia, un paro respiratorio e incluso la muerte. Sobre estos datos es que surge en la Ciudad de México en el año de 2003 el programa Conduce sin Alcohol. Como bien lo apuntaba el magistrado Juan Carlos Cruz Razo, a lo largo de casi 21 años, el beneficio hacia la sociedad ha sido enorme, porque justamente a través de estos puntos donde se mide el nivel de alcohol que traen las personas cuando están conduciendo, ha permitido evitar muchas muertes o muchos accidentes automovilísticos. Y en particular tenemos aquí los datos, por lo menos del último año. Hay un estudio que se ha hecho en la Ciudad de México que justo en la etapa de diciembre, cuando es la etapa de diciembre, tenemos aquí el Consejo Nacional de la Prevención de Accidentes, nos marca que en la etapa decembrina, que empiezan las posadas, las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, se incrementa más la incidencia de personas que conducen con alcohol. El año anterior, tenemos las cifras en la siguiente diapositiva, donde nos están diciendo que entre el 30 de noviembre y 24 de diciembre se realizaron 319,257 pruebas al interior de los vehículos y 12,915 pruebas de alcoholemia en aire expirado. De estas pruebas que se hicieron, solamente en este periodo de noviembre a diciembre del año pasado, 1,349 conductores superaron el límite permitido y fueron sancionados 1,329 vehículos. Estos datos nos dejan ver que efectivamente tenemos un tema en la sociedad de que a veces no controlamos el tema de la responsabilidad cuando nos estamos divirtiendo. Si no se hiciera este programa, estaríamos hablando de 1,349 personas que siguen conduciendo sus vehículos, poniendo en peligro no solo sus vidas, sino a las personas que están en la sociedad. A lo mejor están saliendo de trabajar, a lo mejor llevan a sus hijos a la escuela, a lo mejor salieron al súper, o incluso, o sea, tienen la necesidad de salir al médico, llevar un familiar enfermo. Y si estas personas están superando los niveles de alcohol en la sangre, que las cifras son bastante altas, solamente en un periodo de noviembre a diciembre, ya vimos anteriormente todos los efectos que se producen en el cuerpo. Esto quiere decir que estamos hablando de un riesgo muy elevado para la sociedad, que las personas estén conduciendo sin estar de manera consciente y con una reacción rápida y, como lo decía en algún punto de los efectos del alcohol, sin poder tener una manera de
racionalizar y tomar decisiones de manera adecuada. Esto es en números, por lo menos el último año y del 2003 a la fecha, lo que ha permitido avanzar el programa de alcoholímetro, como se le conoce comúnmente. Esto empezó en la Ciudad de México, pero a partir del 2014, como se vieron los resultados muy positivos para la sociedad, se ordenó implementar el programa a nivel nacional. En el Estado de México, por ejemplo, existe en Ecatepec. No es la misma incidencia, no es la misma mecánica como se maneja en la Ciudad de México. Eso también lo comentábamos con el maestro Juan Carlos cuando me hizo la invitación. La Ciudad de México y quizá Guadalajara, en Zapopan, son las ciudades donde más se presenta el fenómeno del alcoholímetro y donde más amparos, o incluso la ciudad de Monterrey, donde se ve más la presentación de juicios de amparo en contra de las detenciones por alcoholímetro. En las demás entidades apenas se está implementando el programa y si bien en el Estado de México existe, por lo menos en Ecatepec, son contados los asuntos que llegan a juzgados de distrito con una particularidad como la que vemos aquí. En el año de 2003, 2006, 2009, era un promedio de 120 amparos por noche en los juzgados de distrito en una guardia para poder atender esas demandas de arrestos por alcoholímetro. En la actualidad ya disminuyó. Ahorita le comentaba también al magistrado, lo que más se presenta en una guardia alta en juzgados de distrito de materia administrativa Ciudad de México son temas de migrantes, tenemos también mucha cuestión de atención médica, falta de atención médica, y sí, siguen llegando arrestos de alcoholímetro, pero no llegan, no llegan como llegaban en el 2003, justo porque el programa comenzó y se ha ido mejorando. Cuando empezó en el 2003, eran muchos amparos los que se concedían, la autoridad está implementando el programa y tenía bastantes áreas de oportunidad. Al paso de los años y derivado de muchos criterios jurisprudenciales, se ha ido perfeccionando el procedimiento y hoy en día ya es más complicado que realmente se conceda un amparo porque ya hay mucho criterio y la autoridad ha ido mejorando sus procesos. Vamos a la diapositiva donde tenemos ya el proceso actual, que la verdad ya está muy mejorado. Las autoridades ya han implementado demasiadas medidas y procedimientos, han sido mucho más cuidadosos para que el programa cumpla su cometido y aunque la gente promueva sus juicios de amparo, realmente su actuación como autoridad esté apegada a la Constitución, que ese es finalmente el trabajo de los jueces de distrito. Advertir si esa detención del programa Conduce sin Alcohol respeta los derechos humanos establecidos en la Constitución. Y bueno, actualmente este programa se encuentra regulado en lo que es el reglamento, en la Ley de Cultura Cívica primero y en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México y el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. Aquí es importante establecer por primer punto que después de muchos criterios jurisprudenciales, como les comentaba, ya se encuentra plenamente demostrado que es una facultad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México formular, ejecutar y difundir los programas preventivos y acciones para la reducción de la incidencia de los hechos de tránsito generados por la ingesta de bebidas alcohólicas. Esto está regulado en el artículo 3º, fracción 17ª de la Ley Orgánica de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Actualmente tenemos la Ley de Cultura Cívica. Esta es la vigente. Ha habido legislaciones anteriores, pero hoy por hoy esta es la normativa. En sus artículos 66, 67, 70 y 74, la Ley de Cultura Cívica establece el procedimiento de la presentación de una persona infractora, posiblemente infractora, ante el juez cívico, y por su parte, el artículo 68 de la Ley de Movilidad establece los supuestos de suspensión temporal del uso de licencia o permisos para conducir. Y finalmente, lo que nos precisa con más detalle cómo es este procedimiento es el reglamento, que finalmente esa es la función del reglamento, realizar los detalles, desarrollar lo que nos está marcando la ley. Y en los artículos 50, 51 y 52 de este reglamento, tenemos el procedimiento para realizar la prueba de alcoholímetro a personas conductoras, la certificación del estado de ebriedad por un médico y las sanciones correspondientes. Esta normativa, como les decía, ha sido derivado en gran parte de los amparos que se han ido promoviendo a lo largo de estos casi 21 años, porque inicialmente era mucho argumento de la autoridad no tiene facultad para detenerme. Si yo voy en mi vehículo, es una arbitrariedad que me detengan. Está también por ahí mucho el argumento del reglamento va más allá de la ley, me está exigiendo cosas que no vienen en la ley.
todos esos argumentos a través de los amparos y ya bastantes criterios de los tribunales colegiados, se ha establecido, como se los dije al inicio, que lo que es realmente relevante en este programa, perdón, es proteger a la ciudadanía para que no vaya a ser afectada por una conducción de una persona que esté bajo el influjo del alcohol y pueda provocar un accidente o incluso una muerte. Entonces, hoy por hoy sabemos que sí está facultada la Secretaría de Seguridad Ciudadana para hacer este tipo de programas. Hoy por hoy sabemos que la única autoridad que tiene facultad para imponer un arresto es el juzgado cívico y también ya tenemos los procedimientos, porque anteriormente no había como directrices. Entonces, mucho amparo fue por falta de fundamentación y motivación, porque las boletas no estaban de manera correcta, o por ahí tenían algún tema con las cuestiones probatorias. Todo esto actualmente ya se encuentra superado. En, aquí en lo que es el artículo 68 de movilidad, estamos hablando de suspensión temporal del uso de licencia o permisos. ¿Por qué? Porque anteriormente el alcoholímetro solo era, saliste con un grado superior de miligramos en la sangre de alcohol, te voy a detener y te vas al centro de sanciones administrativas, que comúnmente se conoce como Torito. Después de muchas modificaciones y una reforma que se hizo, se estableció que no solo era el arresto, sino que además, para proteger todavía más a la ciudadanía, si la persona va manejando, se le retiene el vehículo y también se le retira la licencia de conducir. Ahorita voy para allá y explico con más detenimiento, pero esa es una parte, una modalidad que tenemos de los últimos años para acá, que inicialmente no contemplaba el programa. Entonces vamos a iniciar cómo es el procedimiento de alcoholímetro actualmente, que lo tenemos en estos cuadros, y nos vamos otra vez a los gramos de alcohol en la sangre. Los límites de alcohol permitidos es de 0.8 gramos por litro, en alcohol en aire expirado superior a 0.4 miligramos por litro. Los conductores de transporte público, pasajero escolar o personal, vehículos de emergencia, transporte de carga con sustancias tóxicas peligrosas, están obligados a someterse a pruebas de detección de alcohol y a otras cuando lo solicite la autoridad competente. Como les explicaba hace un momento, ya se estableció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con facultades para detener a un vehículo cuando lo vea que la conducción es irregular o bien cuando hay estos puntos de revisión. Es obligación de cualquiera de nosotros si encontramos un punto de retención y si el policía me indica que tengo que pasar a que me hagan la prueba, lo tengo que hacer. Es una obligación ciudadana y está fundada en la normativa que les acabo de mencionar. ¿Qué pase con la prueba? Pues eso ya va a depender de la cantidad de alcohol que haya consumido o que no haya consumido. Pero de entrada todos estamos obligados a someternos a la prueba por una cuestión de orden público. En la siguiente diapositiva está desglosado cómo es aquí vamos a pensar que hay dos vertientes, una cuando me toca un punto de revisión y otra cuando la policía advierte que mi conducción vehicular es irregular. Entonces, si estoy manejando normal y llego a un punto de revisión, los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pueden detener la marcha del vehículo, me van a encausar o van a encausar a cualquier ciudadano a que se vaya al carril confinado. Y la pregunta que siempre hacen es, digo, creo, no sé, a algunos nos ha pasado, no necesariamente que hayamos tomado alcohol, simplemente nos toca como parte del operativo. Se acerca un policía y la pregunta es, hacen la entrevista, ¿ingirió bebidas alcohólicas u otra sustancia? Si uno contesta que no, le permiten continuar la marcha del vehículo. Aquí, ojo, porque también es importante, aunque yo le diga al policía que no, yo voy a decir, no, no tomé nada, pero pues huele alcohol el auto, no contesto bien, estoy hablando mal. Entonces el policía también tiene la facultad de advertir que lo estoy engañando y me va a pasar a la prueba. El otro punto es que sin quererlo engañar al policía me pregunte, ¿tomaste alcohol? Y yo le diga sí. Entonces, si le digo que sí o hay indicios de que se consumió bebida alcohólica, desorientación, mal aliento, entre otras, el policía me va a pasar a las pruebas. Entonces me conduce con el personal técnico comisionado y se me practica el examen con aparatos autorizados y se realiza un ticket de prueba, un ticketcito como el que nos dan cuando hacemos una compra. Y ahí en ese ticket de prueba, pues ya va a salir la cantidad de alcohol que traigo en la sangre o que traemos en la sangre, en su caso, y sale una cuestión que se llama por ley formato cadena de custodia,
y en caso de que se esté excediendo los límites de alcohol permitidos, nos van a remitir o van a remitir a la persona involucrada al juzgado cívico itinerante. Aquí vamos a la numeración, a la cantidad permitida. Si no se sobrepasa los 0.8 gramos por litro de alcohol en sangre o 0.4 miligramos por litro de alcohol en aire expirado, se permite continuar la marcha del vehículo. Si después de que se hace la prueba y sale el ticket que sobrepasa una persona el 0.8 gramos por litro de alcohol y 0.4 miligramos por litro de alcohol en aire expirado, se manda a la persona al juez cívico itinerante, que como decía hace un rato, es el único facultado por la ley para imponer las sanciones correspondientes. Aquí es un punto interesante también destacar, cuando inició el programa hace muchos años, una vez que se hacía la prueba, las personas eran remitidas a los juzgados cívicos que estaban en las delegaciones. Entonces, parte del trabajo de los actuarios de los juzgados de distrito era checar en qué delegación está. Había tiempos en que uno como actuario, yo fui actuaria, me tocó eso vivirlo, trabajarlo de manera directa. Tenía que ir a las delegaciones a ver en qué delegación se lo habían llevado, que a veces no sabíamos. Esto a veces nos llevaba 2 horas en siquiera localizar a las personas. Al quejoso podía estar en Miguel Hidalgo, o de pronto no era Miguel Hidalgo, era Álvaro Obregón, o se lo habían llevado a Benito Juárez. Y trabajo del juzgado, en parte, a través de sus actuarios, es saber, era en ese entonces saber en dónde estaba la persona. A veces llegaba uno a Miguel Hidalgo y decía, ay, vengo a buscar a Juan Pérez, promovió su amparo. Ah, sí estaba aquí, pero hace media hora se lo llevaron al Torito. Entonces, de ahí había que trasladarse como actuario hasta el Torito. Actualmente ya no es así. Actualmente, parte de las mejoras de este programa es que afuera del Centro Cívico de Sanciones Administrativas se encuentran jueces cívicos itinerantes. ¿Esto en qué cambió? Si una persona al momento de estar en el punto de revisión sale el ticket que ya excede los gramos por litro de alcohol en la sangre o miligramos de litro por alcohol en aire expirado, ya no se lo llevan a las delegaciones, se lo llevan directamente a donde es el centro de sanciones, y ahí afuera se encuentran módulos de jueces cívicos itinerantes. Por eso en el cuadro se los puse así. El juez cívico itinerante impondrá las sanciones correspondientes. De ese modo, en la actualidad, cuando se presenta una demanda de amparo, generalmente ya no nos señalan de primer momento a un juez cívico, sino que nos dicen X persona, se la llevaron detenida y actualmente se encuentra en el Centro de Sanciones Administrativas. Esto para el juzgado de distrito nos agiliza el trámite de localización, porque nos vamos directamente al centro de sanciones y ahí localizamos a la persona. Y ya si está con el juez cívico, ya le pusieron la sanción, procedemos a entregar el oficio de suspensión de plano que generalmente se concede. Esto es el procedimiento en un punto de revisión. Cosa diversa es cuando los integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detienen la marcha del vehículo por una conducción errática. Si advierten que alguien va manejando, que va haciendo zigzagueo, que hay algo irregular, también tienen esta facultad de detener la marcha, identificarse con el nombre, con la placa, y nuevamente aplicar la entrevista. ¿Ingirió una bebida alcohólica o otra sustancia? No. ¿Ok? Entonces continúas la marcha. Si a pesar de que alguien diga que no, el policía está viendo que hay indicios de que hay bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia, remite al conductor al juzgado cívico y lo revisa un médico para certificar si se encuentra en estado de ebriedad o consumió otras sustancias tóxicas. Nuevamente, el juez cívico es el único facultado para imponer estas sanciones. Y en este caso, aquí se solicita licencia, póliza de seguro, tarjeta de circulación, y esto, si no se cumple con algunos de los requisitos, también se les impone una infracción correspondiente, como a cualquier conductor. Vamos, esto es como adicional a lo del alcoholímetro. Si está conduciendo una persona que no cuenta con los requisitos que debemos de tener todos, se pueden hacer acreedores a una infracción adicional. Entonces, estos son como las dos hipótesis en las que una persona puede ser sancionada o detenida o la conducción errática, o porque sale superior en el ticket en la cantidad de alcohol permitida. En este punto me gustaría explicar más o menos, esto ya viene en las diapositivas, pero me voy a regresar a una diapositiva antes, porque lo más común en el tema del alcoholímetro es esta, que sean los puntos de revisión.
Aquí, criterios de los colegiados derivados de la ley, podemos decir que el procedimiento tiene las siguientes reglas. Los policías tienen facultad para detener a las personas que con su conducta aparentemente está infringiendo la legislación cívica. También muchos argumentos se vertieron en este sentido de no me pueden detener nada más por lo que se imagine la autoridad, pero en los criterios de los colegiados, incluso de la Corte, establecieron que no podemos permitir o esperar a que haya una orden previa y darles la garantía de audiencia para detener un auto y hacerles la prueba, porque justo en lo que se genera tanto la orden como un procedimiento previo, se pasan los efectos del alcohol y entonces ya no se podría cumplir con el cometido del programa. Entonces esto es similar a aquellos vehículos de procedencia extranjera que detienen en la marcha. No importa que no haya una orden previa, el punto es que por la urgencia del caso o por las circunstancias del caso, si permito que siga conduciendo una persona que veo que no lo está haciendo bien o que parece que tiene alcohol, ni voy a cumplir con la cuestión de evitarme accidentes y muertes, y sería ilógico esperar que hubiera una orden previa, porque para cuando yo lo detengo, pues a ver dónde lo encuentro. Y en el Inter ya sucedió lo que no queremos que suceda. Entonces, es ya criterio reiterado por los órganos jurisdiccionales que los policías tienen facultades para detener a las personas que por la conducta aparentemente infrinjan la legislación cívica. Después de la detención, el policía debe de presentar al probable infractor al juez cívico, lo que da inicio al procedimiento ante él. La presentación se hace con la boleta de remisión que contiene o debe de contener por lo menos el nombre, la edad y el domicilio del probable infractor, así como los datos de los documentos con los que lo acredite. Debe de haber una relación de los hechos que motivaron la detención, describiendo circunstancias de tiempo, modo, lugar, así como cualquier dato que pueda contribuir para los fines del procedimiento. Nombre, domicilio del ofendido, de la persona que hubiera informado de la comisión de la infracción, o datos del documento con los que se acredite. Si la detención es por una queja o en este caso cuando se trata de policía, el policía tiene que poner su nombre, sus datos de la credencial para saber quién lo está deteniendo y saber que no es una detención arbitraria. Y en su caso, una lista de objetos recogidos. Aquí nuevamente insistir que debe existir el nombre, número de placa, jerarquía, unidad de la inscripción y firma del policía que hace la presentación, en su caso el número de vehículo, y el número del juzgado cívico ante el que se va a hacer la presentación del probable infractor. Una vez que se hace la presentación, el juez cívico debe de llevar a cabo el procedimiento que vemos aquí esquematizado, el cual se compone de una sola audiencia. Es una audiencia sumaria, es una audiencia breve, no es como una audiencia de un proceso ordinario jurisdiccional, no vamos a llamar a todo el jurado, no va a haber una sala. Es un juzgado cívico itinerante, este procedimiento es sumario, pero basta con que se cumplan estas formalidades, que es dar una lectura de la boleta de remisión elaborada por el policía. Se otorga el uso de la voz al probable responsable para que formule alegatos y ofrezca pruebas. En su caso, se admiten pruebas testimoniales o alguna otra que el juez cívico estime necesaria. Aquí, ¿cuál es la prueba? La prueba que nos va a dar el sí o no infringiste el programa, pues es la prueba de cuánto alcohol se consumió, que es el ticket que se da en el punto de revisión. No podemos exigir por la misma naturaleza de este procedimiento sumario que hagamos, por ejemplo, una junta de peritos y trae un perito y trae el otro. ¿Por qué? Porque en lo que llegan los peritos, pues ya se pasó el efecto del alcohol. Entonces, basta con que le demos la intervención, tengamos esta prueba ahí y bueno, si acaso hay alguna manera de que alguien presente, pero de manera brevísima, otro peritaje, un médico, no lo he visto yo en la práctica porque vamos, el procedimiento es muy sumario, pero sí se permiten, por ejemplo, una prueba testimonial y la prueba, por así decirlo, en este caso la prueba reina va a ser el ticket. Finalmente, el juez cívico dicta la resolución en la que determina el grado de responsabilidad y en su caso las horas de arresto que debe de compurgar cada persona. Este es el procedimiento grosso modo. En la actualidad, y aquí me quiero detener un poco, hay unos criterios de Monterrey, no son de la Ciudad de México, donde se ha establecido que para este efecto del procedimiento sumario
se debe de permitir que las personas tengan defensa, bajo el argumento, como todo procedimiento, que todas las personas tienen derecho a una defensa adecuada. Y hay un criterio, les comentaba, de Monterrey, creo que también está replicado en Zacatecas, Chihuahua, en el sentido de que si una persona fue detenida porque al parecer está bajo el influjo del alcohol, y esa persona dice, yo me defiendo solo, porque pasa, yo soy abogado, yo me defiendo solo, esa parte sí se toma como violación al procedimiento, porque si estás presumiendo que esa persona está bajo el influjo del alcohol, no es jurídicamente aceptable considerar que está apto para autodefenderse. Pero en este caso, los criterios de aquí del primer circuito es, bueno, basta con que le des la oportunidad de hacer una llamada, basta con que le des la oportunidad de comunicarse con alguno de sus familiares y de que alguien, un abogado, si es posible, lo asista. Esta es una modalidad como de los procedimientos penales, pero sin llevarlo hasta el extremo. Sin embargo, ha habido casos donde sí se ha concedido el amparo porque las personas dicen yo me autodefiendo, y ahí sí han tomado algunos colegiados el criterio de no te puedes autodefender si te detuvieron porque aparentemente pues no estás en tus cinco sentidos. ¿Cómo puedo yo sostener que tuviste una defensa adecuada? Hay por ahí algunos criterios solamente en ese sentido. Pero bueno, este es grosso modo los procedimientos que se llevan a cabo. Ahora, ¿qué sucede? Las personas, después de que están en el punto de revisión, exceden los límites de miligramos de litro de alcohol en la sangre, ya fueron al juzgado cívico, ya se les impuso la sanción bajo este procedimiento que les acabo de reseñar. ¿Y qué es lo que sucede en la práctica? La gente a veces confunde el alcoholímetro con una privación de la libertad penal. Me ha tocado muchas veces que llegan los familiares en la madrugada al juzgado llorando, muy asustados, pensando que su hijo, su esposo están detenidos en el MP. Imaginan a veces que hasta los están golpeando, que viene el MP, que les van a pedir mucho dinero, que se van a ir a la cárcel. Eso es importante destacarlo en este punto. Este arresto es un arresto netamente administrativo. Esto es un procedimiento que sí priva de la libertad, pero solo por las horas que establece el juzgado cívico. Una vez, en el peor de los casos, que se haya consumado el arresto, la persona queda en absoluta libertad. Aquí no es un tema de quién sabe cuántos años le van a dar de prisión, pobre de mi hijo, de mi esposo, de mi amigo, de mi hermano. No, este es un arresto administrativo, nada tiene que ver con una privación de la libertad en un proceso penal ni por una cuestión ministerial. Entonces, ¿qué pasa? Promueven el amparo, ¿no? Dicen, bueno, ya detuvieron a alguien, hay que promover un amparo. ¿Qué pasa con el amparo? Después de que se hace todo esto, ya a alguien se le ocurre promover el amparo. Aquí hay de dos vertientes. Eh, Esto también es una realidad, esto no es un mito. Afuera de los juzgados cívicos o del centro de sanciones, hay personas que se dedican a promover amparos contra el alcoholímetro de manera masiva. A veces sí es el interesado el que solicita la intervención de esas personas, otras veces no. Simplemente son personas que llevan haciendo esto por años, escuchan los nombres de los detenidos y sin que el detenido sepa, promueven el amparo. Cuando llega el actor y dice, es que te promueven un amparo, no sé ni quién eres, no sé quién es ese abogado, no sé por qué vienes, ya, voy a compurgar mi arresto. Me quedan 2 horas o 4 horas ya, no importa. Ya avisé en mi casa que estoy bien, que me tocó el alcoholímetro y pues llego mañana a las 10. Eso sucede, o sea, sí es una cuestión de práctica que hay abogados o grupos de personas que promueven estos amparos aún sin el conocimiento del quejoso, y es válido, la ley lo permite. Ya de ahí va a depender de la determinación del quejoso si ratifica o no esa demanda. El otro supuesto es que sea un abogado de verdad contratado por la familia o la propia familia la que promueva su amparo. El artículo 15 de la ley de amparo, que es sumamente noble para casos urgentes, permite que en cualquiera de las hipótesis, nosotros como jueces de distrito, demos trámite al amparo. El juicio de amparo sigue siendo hoy por hoy la figura jurídica más noble del sistema jurídico mexicano. ¿Y qué pasa en estos casos? ¿Qué formalidad hay? Ninguna. Voy a la siguiente
diapositiva, donde estamos viendo aquí ya lo que es el arresto administrativo en el juicio de amparo. El artículo 21 de la Constitución nos permite este tipo de amparos porque en apariencia o de inicio pareciera una violación del artículo 21 constitucional y se trata de un carácter privativo de la libertad. Suprime la libertad personal ambulatoria por un tiempo determinado. Esto se estableció en la jurisprudencia por Suprema Corte con registro digital 2021-403. Y entonces esto me da pauta para el amparo. Les decía hace un rato ya en términos del artículo 15 que viene en la siguiente diapositiva y que tengo aquí a la mano, que no, a mí no me encanta leer, pero vale la pena en algunos casos hacerlo y lo haré en este momento si me lo permiten. El artículo 15 de la ley de amparo dice, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacional, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, esta parte es la más importante, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Esta es la parte que les destacaba, sumamente noble del juicio de amparo. Cualquier persona, incluso un menor de edad, puede promover un amparo cuando estamos en presencia de un ataque a la libertad personal, como en el caso sería un arresto por alcoholímetro, porque en lo que investigamos si el proceso se hizo bien o no, si se cumplieron o no las formalidades, hay una persona que está privada de la libertad. En estos casos no tenemos formalidad alguna. Presentándose la demanda ¿cómo se presenta? La pueden presentar por escrito, se puede realizar incluso por comparecencia, la puede promover, les decía, las personas que están afuera del centro de sanciones, un familiar, alguien que nunca haya estudiado nada de derecho, un amigo, incluso hay gente que baja los formatos del internet y nosotros como jueces de distrito, guardianes de los derechos humanos, que esa es nuestra función para la sociedad, le damos el trámite. Incluso si vienen aquí al juzgado y dicen, es que detuvieron a mi primo, nosotros lo hacemos por comparecencia, no hay ninguna formalidad. A veces, ahorita que estamos con lo de la justicia electrónica, llegan las demandas sin firma electrónica, no se necesita. En el portal de servicios del Poder Judicial de la Federación, cualquier persona presenta su demanda, no se necesita tener FIREL, no se necesita nada, no me va a pedir ningún requisito. Así como se mande la demanda de manera electrónica al portal de servicios, aunque no tenga mayor requisito, le damos trámite. Entonces, vamos, esta es la nobleza del juicio de amparo. Puede ser vía electrónica, incluso sin firma electrónica, en papel, sin firma electrónica. Llegar al juzgado y decir, sé que detuvieron a Juan Pérez y vengo a promover amparo por él, está bien. Si son los abogados que están afuera, lo pueden hacer y les insisto, en la práctica sucede que a veces ni siquiera el interesado sabe que se le promovió el amparo. Bueno, ¿qué pasa? En cualquiera de estos supuestos, de manera electrónica, sin firma, con comparecencia, con demanda, como sea que llegue la demanda de amparo, los juzgados de distrito que están de guardia, porque estos tipos de asuntos, por la peculiaridad y la urgencia del caso, se trabajan las 24 horas, los 365 días del año por los juzgados de distrito. En la Ciudad de México tenemos unas guardias con unos números increíbles por noche. Estamos trabajando arriba, no sé, unos 30 asuntos urgentes o a veces hasta más. Esto que implica que todo ese tiempo los juzgados de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México estamos trabajando para brindarle la mejor protección de los derechos humanos a la ciudadanía. Ese es nuestro trabajo y me atrevo a hablar por todos mis compañeros, lo hacemos con todo el gusto y con toda la convicción de que somos los garantes de la Constitución. Entonces se recibe la demanda y en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, ¿qué procede? El artículo 126 nos dice que debemos de conceder la suspensión de oficio y de plano en el primer auto que recaiga la presentación de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento, cuando se trate, entre otros, como estamos hablando del alcoholímetro, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, más aún si se trata de una incomunicación, deportación, proscripción, destierro, extradición, una desaparición forzada,
cualquiera de los prohibidos por el artículo 22. Bueno, esta es la ley. ¿Qué pasa? ¿Cómo decirlo en términos más claros? Llega la demanda. Aquí generalmente hay de 3 a 4 secretarios de guardia que no duermen un solo minuto. A la hora que llega la demanda, se recibe, se hace el acuerdo, se dice, se promueve la demanda de amparo de Juan Pérez por Fernando Castro. ¿Y qué hacemos? Lo primero que vamos a ver es un párrafo donde estemos concediendo la suspensión de plano y de oficio para que de manera inmediata cese el arresto de la persona quejosa. Claro, hay que ser cuidadosos. Concedemos la suspensión en el auto inicial, pero como no está promovido por la persona directamente interesada, inmediatamente después de donde se concede la suspensión de plano para que cese el arresto, lo que hacemos es pedir la ratificación de la demanda. ¿Dónde se ratifica la demanda? La pueden ratificar en el mismo momento en que llegue la actuaria a notificar la libertad o dentro de los 3 días siguientes en el órgano jurisdiccional. Si se ordena la ratificación, va la actuaria y dice, mira, tienes tu suspensión de plano, de inmediato se pone en libertad. Ahí mismo el quejoso puede decir, sí ratifico la demanda. Regresa el actuario entonces con esa razón y admitimos la demanda de amparo. O dice, bueno, no sé ni quién promovió, nada más déjame salir. Sale y ya cuando está en su casa se entera quién le promovió, ya sea los abogados de afuera o alguien contratado por su familia, un conocido, y tiene 3 días para acudir al órgano jurisdiccional a ratificar la demanda. Si viene y ratifica, también se admite el amparo. Si no ratifica ni en el momento de la detención, perdón, cuando va el actuario a notificar, si no se notifica en ese momento y no se ratifica tampoco a los 3 días, tenemos la demanda de amparo por no presentada. Y ya pasan los días de ley y se archiva el asunto. Pero si ratifican, le damos camino a todo el juicio de amparo. Como se concedió la suspensión de plano y de oficio, no se abre el cuaderno incidental. Entonces, si ratifica, se continúa con el amparo. Si no se ratifica, se tiene por no presentada la demanda. Esto es básicamente el trámite que hacemos de urgencia ante la privación de la libertad una vez que nos lleguen las demandas. Si llegan a ratificar y se admite la demanda, ahora ¿qué hacemos? Pues como en todos los juicios de amparo, pedimos el informe justificado, se señala la fecha de la audiencia, se allega uno de todas las pruebas y una vez que se rinden los informes, se le da vista a la parte quejosa, pues ya tenemos las constancias, las pruebas necesarias para advertir si la detención cumplió con el procedimiento de la ley o no, y en su caso dictar la sentencia de que otorgue el amparo o se niegue. Aquí se me pasó comentarles algo cuando les decía sobre el efecto de la suspensión de plano. Se concede para que se ponga la persona en inmediata libertad, pero también los jueces de distrito tenemos que ser muy cuidadosos porque a veces llegan arrestos y si todos son de alcoholímetro, pues estas son las reglas, pero realmente no sabemos si a lo mejor uno de esos arrestos es por una cuestión penal, porque lo está buscando algún ministerio público, o si no se trata de un arresto, quizás se trata de una orden de aprehensión. Entonces, aquí también lo que hacemos a veces es conceder la suspensión de plano y ponerle una restricción, como sea, esta suspensión surtirá efecto siempre que no sea una consecuencia de un procedimiento penal, porque si fuera incluso una cuestión penal, pues ya ni siquiera es de mi competencia. O si se trata de una orden de presentación o aprehensión, si se trata de una flagrancia delictiva o una notoria urgencia distinta del arresto administrativo, en ese caso ya no surte efectos la suspensión, porque puede darse el caso que conceda al juez de distrito en materia administrativa la suspensión de plano y sea una persona que andan buscando por cuestiones de narcotráfico. Ahí no opera la suspensión, porque ni siquiera es un arresto administrativo, es otra cosa. Y la suspensión solamente decretada aquí en cuanto al alcoholímetro es para una suspensión derivada de alcoholímetro, no para alguna de estas otras hipótesis. Bueno, ya precisado esto, pues se da el trámite del juicio de amparo y se dicta la sentencia. En este punto, ¿qué sería relevante comentar? Pues los criterios de los colegiados en los últimos tiempos sobre el alcoholímetro. Como les comentaba hace un rato, aquí tengo algunas jurisprudencias. Esta del alcoholímetro, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal tiene facultades para ordenar,
a través del programa de control y prevención, la detención de conductores de vehículos. Es lo que les he venido comentando. Es ya totalmente un criterio de que sí es válido detener el tránsito de los vehículos, aún sin tener una orden previa. Este otro artículo es el alcoholímetro, el 102, párrafo primero del reglamento del tránsito del distrito, en su momento el Distrito Federal, no viola el artículo 21 constitucional. Esta es una jurisprudencia de la segunda sala y aunque ya es un poco viejita, el criterio lo seguimos ocupando en las sentencias porque aunque cambió la normativa y el nombre de la ciudad, el criterio sigue vigente. Otro de los criterios que tenemos al respecto es que se debe de respetar el derecho de audiencia del probable infractor. En este punto es donde les comentaba también los criterios que hay en otras entidades. Aquí es muy chistoso porque este criterio de que no se puede autodefender una persona que fue detenida por alcoholímetro no es de la Ciudad de México, son criterios que vienen de Monterrey o de Zacatecas o de Chihuahua, pero sí se están utilizando, replicando aquí por algunos tribunales colegiados. Y en todos ellos lo que se establece es eso. Si se va a defender, se tiene que defender de manera creíble. No, no se puede autodefender si lo tomaste, si lo detuviste pensando que tiene alcohol de más en la sangre. Otro criterio que tenemos aquí es lo mismo. Si el probable infractor no designa defensor o no se presenta, el juez calificador debe nombrarle de oficio y no permitirle defenderse por sí mismo. Ese es, perdón, aquí cometí un error, sí tenemos una tesis aislada del 21º Tribunal en materia administrativa y sí hay otros criterios en Chihuahua, Monterrey. Aquí tenemos una del 17º Circuito, arresto administrativo por conducir un vehículo o automotor en aparente estado de ebriedad. En el estado de Chihuahua, si el probable infractor no designa defensor, renuncia a ese derecho o no lo solicita, el juez cívico debe nombrarle uno de oficio y no permitirle defenderse por sí mismo. La misma razón. Tenemos otro criterio aquí en la siguiente diapositiva. En tema de alcoholímetro, en el procedimiento administrativo, son exigibles ciertas modulaciones, las formalidades para la cadena de custodia, respetar la integridad, identidad y la eficacia de la prueba, resultado de control de aire expirado. Esta es una trilogía de tesis que surgieron del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, que anteriormente integraba el magistrado Juan Carlos. Es el tiempo de su integración cuando surgieron esas tesis muy interesantes, por aquello que les comentaba de las pruebas. Si bien es un procedimiento sumario, la cadena de custodia del ticket se debe de cuidar, no es como de que ya el ticket se perdió o quién sabe dónde está el resultado del aire expirado. Entonces hay a continuación otra tesis en el mismo sentido, el ticket de la prueba, el formato de cadena de custodia y la boleta de remisión constituyen una unidad probatoria. Estos criterios son sumamente relevantes porque sí nos dan una pauta de cuál es el estándar probatorio en este procedimiento sumario y es la misma trilogía del 18º Tribunal en materia administrativa. Y la última es alcoholímetro, las formalidades previstas en el reglamento de tránsito y la ley de cultura cívica cumplen con el estándar exigible de cadena de custodia bajo un enfoque de integridad probatoria. Por aquí creo que tengo otros criterios, bueno, que se trata de una norma heteroaplicativa, este ya es un poco más viejito, cuando inició el programa, decían es heteroaplicativa, es autoaplicativa. ¿Qué es esto para los que no son abogados? Se emite la ley y ya solo porque hay un programa de conduce sin alcohol me va a regir, pues no, no. O sea, para que yo pueda impugnar algo del programa sin alcohol, pues me tuvieron que haber detenido y tuve que haber salido positiva en la prueba y haber sido sancionada con un arresto para poder impugnar. Si no tomo alcohol, si no conduzco, si estoy conduciendo, pero no pasa nada de que la prueba sale bien, de ninguna manera la norma ni me afecta, ni me aplica y no la puedo combatir. Ese es un criterio ya bastante viejito, pero bueno, viene al caso. Eh, Antes de irme a los efectos finales del arresto, también cabe señalar que en la actualidad, se los mencionaba hace un rato, además del arresto, existen otras dos sanciones o dos medidas cautelares que ha tomado la legislación. Si rebasas los límites de alcohol permitidos, además de imponerte un arresto, yo como autoridad, hablando como autoridad,
bueno, la autoridad administrativa, además de arrestarte, te puede quitar el vehículo y tu licencia de conducir. Está sucediendo actualmente en la práctica que inicialmente llega el amparo urgente por el arresto y una vez que se está tramitando el juicio, dicen, pero es que además me quitaron mi auto y también me quitaron la licencia. Entonces, en esos casos, bien, amplían la demanda o señalan o promuevan un juicio de amparo nuevo por la detención del vehículo y la licencia. Y en todos esos casos piden la suspensión. Además del arresto, que es una suspensión de plano ya concedida, piden la suspensión para el efecto de que les devuelvan el vehículo y la licencia de conducir. ¿Qué pasa ahí? La medida es transitoria. Te quité el vehículo para que no siguieras conduciendo. Te quité la licencia para que no sigas conduciendo. Pero ya te impuse un arresto. Para que se devuelva el vehículo y se devuelva la licencia, se tiene que compurgar el arresto. Es una condicionante que viene en la ley. Y además pagar una multa. Entonces, ¿qué pasa con esos actos? Hay criterios aquí, estos sí son de Nuevo León, donde estableció el pleno de circuito en materia administrativa en Nuevo León, donde dice que la suspensión definitiva respecto de la retención de la licencia de conducir y la anotación en el historial de conducción, para decidir sobre el otorgamiento debe ponderarse la afectación real en la sociedad frente a la que podría resentir únicamente el particular. Y otro criterio que dice que no procede conceder la suspensión contra la retención de la licencia de conducir y la anotación en el historial de conducción, porque los motivos que tentativamente le dieron el origen es el estado de ebriedad y de concederse se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Este es el criterio de Nuevo León. ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Hay criterios para ambos lados. Hay tribunales que se apegan a estos criterios y dicen, no es viable que te devuelvan el vehículo ni la licencia porque todo deriva de una cuestión de proteger a la sociedad y no perjudicar al interés social ni al orden público. Estabas conduciendo bajo el efecto del alcohol, entonces no te devuelvo el vehículo y no te devuelvo la licencia. Estos son criterios de Nuevo León, pero también hay tribunales aquí en la Ciudad de México donde sí están concediendo la suspensión bajo un criterio diverso donde dicen la medida del vehículo y de la licencia fue únicamente transitorio para que no fueras un peligro para la sociedad, pero ya se pasó el efecto del alcohol, ya compurgaste el arresto, ya estuviste sancionado en el centro de administración y sanciones cívicas. Hoy, el día que promueves tu amparo y me pides la devolución, pues ya no estás con ese efecto del alcohol. Entonces es válido que te devolvamos el vehículo y la licencia. Hay hoy por hoy los dos criterios. No hay unanimidad y bueno, ahorita que estaba yo viendo esto, creo que valdría la pena denunciar la contradicción de tesis para que se resuelva por el pleno regional cuál es el criterio que debe imperar en este sentido. Pero sí, hoy no hay una uniformidad en cuanto a la devolución del vehículo y de la licencia, pero son cuestiones que estamos viendo en la actualidad derivado de este programa Conduce sin alcohol. Y bueno, pues esto sería como la reseña, perdón, ya me excedí, a ver si no los aburrí. Esto sería No, aquí, hay no, no, unas cuestiones de consecuencias, pero si quieren ya lo platicamos entre todos. Y ya, esta fue la presentación. Hasta aquí ya si quieren dejo de compartir pantalla. no, Y no, no, está perfecto, muchas gracias. La verdad es una explicación muy completa y esto pues va a generar seguramente muchas preguntas de parte de toda nuestra audiencia. Yo quisiera destacar un aspecto muy interesante que mencionaste, Elizabeth, precisamente sobre la bondad del juicio de amparo. Y es algo que también pues la ciudadanía debe de entender. Bueno, no la ciudadanía, porque el amparo no es solo para los ciudadanos, toda la población que esté en el territorio nacional, pues tiene que entender que los jueces de distrito, el Poder Judicial de la Federación, pues están permanentemente velando por sus derechos. Eh, y bueno, pues aquí están trabajando pues las 24 horas del día, los 365 días del año, porque se trata de un bien tan elevado, precisamente la libertad, que no amerita en nuestro sistema jurídico estas dilaciones. En otras latitudes,
Pues sí, si desafortunadamente alguna persona tiene o padece esta restricción de su libertad y es fin de semana, pues se tiene que esperar hasta que el lunes llegue el juez a su despacho y pueda atender su petición de amparo o de tutela. Pero en nuestro país no. En nuestro país los jueces están permanentemente elaborando y para la tutela de estos derechos, que es algo que se debe de tomar en cuenta. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de cómo hacen estas guardias? ¿Cómo se distribuyen las guardias entre todos los jueces? ¿Están todos los jueces en su oficina las 24 horas del día? ¿Cómo opera? ¿Nos podrías decir? Claro, magistrado, con mucho gusto. Las guardias altas, como se les conoce comúnmente, ¿qué es la guardia alta? Que hay un juzgado en cada circuito. El país se divide en circuitos. Aquí la Ciudad de México, por la amplitud de la población que tenemos, es el primer circuito. El país está dividido por circuitos y en todo el país, todos los circuitos establecen quién es el juzgado que está de guardia, ya sea por materia, por especialización, como sucede aquí en la Ciudad de México. Aquí hay todo el tiempo hay un juez de guardia en materia penal, un juez de guardia en materia civil, en materia de trabajo y en materia administrativa. ¿Por qué se llama guardia alta? Justamente porque es una semana en que el juez de distrito y su personal están las 24 horas por 7 días atendiendo los asuntos urgentes, estos que prevé el artículo 15 constitucional, cualquier cuestión urgente, privación de la libertad, destierro, deportación, cualquier otro acto fuera de procedimiento que afecte los derechos humanos. ¿Cómo se establecen? Como somos varios órganos, el Consejo de la Judicatura Federal hace un calendario y establece qué semanas nos van tocando las guardias. Es como un reloj que en la actualidad, esta semana, por ejemplo, aquí en materia administrativa está de guardia el juzgado tercero. Empieza la guardia el día lunes y la acaba el siguiente lunes a las 8:30 de la mañana. A las 8:31 entra el siguiente juzgado, que sería el juzgado cuarto. Pasa una semana, después juzgado quinto, sexto, séptimo, octavo, y de esa manera, como un relojito, el, el, el siguiente juzgado. Esta semana en materia administrativa es juzgado tercero. Esto no es comercial, espero que no le llegue tanto trabajo a mi compañera, pero bueno, toca juzgado tercero. La siguiente cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta llegar al 17º, que somos aquí 17, y reinicia otra vez el rol de guardia con el juzgado primero. Y esto es en materia administrativa. Lo mismo sucede en materia civil, penal, de laboral. En las entidades, por ejemplo, Naucalpan, Estado de México, que son juzgados mixtos, también opera la misma cuestión. Allá son menos órganos, allá toca la guardia más seguido, como cada mes, mes y medio, porque son menos órganos. Pero es lo mismo, empieza juzgado primero, segundo, tercero, cuarto, y es un calendario que está establecido. De hecho, justo para, bueno, ahorita lo pongo al final, si gusta, magistrado, no es un calendario oculto, no es algo que nada más los jueces sepamos, es información disponible para cualquier persona a nivel nacional, está en la página del Consejo de la Judicatura Federal. A ver, lo pongo de una vez, que es lo que estamos platicando, nada más lo comparto súper rápido, donde está ahí está. Esta es la dirección electrónica donde cualquier persona puede acceder para saber quién es el órgano de guardia. La quité, la voy a volver a poner, por si a alguien le interesa y tome nota. Ahí en esa página aparece el calendario de quién está de guardia y es una dirección electrónica que se puede acceder a cualquier computadora, es esta, www.cjf.gov.mx, diagonal invertida, turnos guardias, juzgadosdistrito.htm. Ahí cualquier persona desde cualquier computadora entra y busca el día y sabe qué juzgado está de guardia en cualquier estado de la República. Aquí el que tengo en pantalla es el de materia administrativa, viene por calendario, ahorita estamos en el mes de marzo, y entonces nos marca aquí que del 11 al 18 de marzo el juzgado de guardia es el juzgado tercero, y lo que le comentaba hace un rato, después viene cuarto, quinto, y así lo vamos, se va recorriendo cada semana por juzgado.
Ahorita también lo menciono a propósito del nuevo esquema de vacaciones de los juzgados de distrito que se implementó a nivel nacional. En el periodo de vacaciones, ahí va a haber una pequeña modificación porque se está aquí respetando el periodo que le toca el periodo vacacional a cada juzgado. En los periodos de julio y diciembre es donde se va a romper ahora un poquito ese esquema de reloj, pero tampoco es un mayor tema o problema para el justiciable porque esta información está pública y la puede revisar cualquier persona a través del Internet, incluso siempre en la planta baja de los órganos jurisdiccionales, se hace un aviso público donde se le informa a la población cuál es el órgano que está de guardia y quién es el secretario habilitado por día para recibir las demandas con los números celulares, el número del juzgado, y esas guardias con los números telefónicos también se cargan en Internet previamente. Vamos a pensar que yo soy secretaria ahorita de juzgado tercero y me toca la guardia mañana. Yo estoy obligada a subir al sistema un día antes, por lo menos, que mañana me toca la guardia y subir ahí el teléfono donde me puede contactar cualquier persona. Con independencia de eso, se fijan esos datos en las entradas principales de los edificios para que si alguien decide llegar al órgano directamente, sabe perfectamente quién es el secretario que le va a atender y un número de contacto para que tenga la atención inmediata. No, muchísimas gracias. Y otro tema también, pues muy importante, porque generalmente no lo comprenden muy bien las personas, los periodistas y muchos menos nuestros políticos, es precisamente que el amparo es de carácter urgente cuando hay, entre otros actos, estas afectaciones a la libertad personal fuera de procedimiento, la deportación, el destierro, etcétera, ¿no? Y de continuo escuchamos ah, expresiones de políticos que decir, qué rápido, qué casualidad, qué rápido resolvieron el amparo de esta persona que peleaba contra la extradición. Bueno, pues es que en el amparo y para el diseño de nuestro amparo como un derecho fundamental, que es la libertad, se diseñó pues, que tuviera todas las protecciones posibles. Y en este tema generalmente se confunde lo que es la suspensión de los actos como una medida previa con el amparo mismo. Nos decíamos, bueno, sí, me agarró el alcoholímetro, pero ya me amparé. Y Sí. entonces hasta ahí llegó todo. ¿Les podrías explicar cómo ver en realidad no, que no es lo mismo la suspensión que la sentencia de amparo? ¿Y qué pasaría en caso de que se niegue el amparo o qué pasaría si se concede el amparo? Muchas Claro, gracias. sí, magistrado. Sí, al final del día lo hemos visto por muchos años en los medios que se hace esa confusión. Cualquier suspensión, ni siquiera una de plano, de oficio, una suspensión a petición de parte, la confunden los medios con, ay, se le concede el amparo a X o Y persona. Y se vuelve un tema mediático, pero técnicamente no es así. La suspensión tiene un tiempo de vida. En el caso de estos asuntos urgentes, se concede la suspensión de plano para que de inmediato se paralice el acto que está violando los derechos humanos. Pero eso no significa que porque ya se le concedió la suspensión de plano a las personas detenidas por alcoholímetro, eso en automático no significa que el arresto estuvo ilegal. O sea, nada más es la suspensión, la medida inmediata para cesar el efecto negativo que pueda tener la consumación del acto. Pero una vez que se da el trámite del amparo y se allegan a las pruebas a través del informe justificado de las autoridades, se dicta la sentencia donde se hace la valoración de si se llevó a cabo o no el procedimiento conforme las formalidades de la ley, si se respetaron todos los derechos de las personas. ¿Qué puede pasar? Sucede que a lo mejor efectivamente ya que llegó el informe y se llegó una de las pruebas, advierta que el procedimiento de detención fue totalmente legal, que se le detuvo a la persona, que salió excedido el ticket de control de cuánto alcohol podía tener en la sangre, cuánto alcohol había ingerido, está rebasado, se le dio el ticket, se siguió la cadena de custodia, se presentó al juez cívico, se fundó, se motivó la resolución, eh, está basado en las pruebas, se le permitió la defensa, se le escuchó
en ese caso, aunque se le haya concedido la suspensión para que se detuviera el efecto del arresto, si vamos a pensar, le habían impuesto 20 horas de arresto. Y en lo que llegó, se tramitó el amparo, llegó el actuario y lo liberó, y le quedan 10 horas de arresto, y todo se cumplió con las formalidades de ley, se niega el amparo. ¿Y qué pasa entonces? Se niega el amparo, tu detención fue totalmente apegada a derecho, y te quedan otras 10 horas de arresto que tienes que regresar a pagar ahí en el Toritos. Tienes que pasar las otras 10 horas que te faltan, y entonces también estuvo legal que te tuvieran el vehículo, y también fue apegado a derecho que te quitaran la licencia. Si todo el procedimiento se llevó a cabo de manera legal y respetando los derechos constitucionales, la consecuencia que va a tener el quejoso es que va a tener que cumplir con su sanción. ¿Por qué? Porque está irrumpiendo con lo que establece la ley y rompiendo con el fin del programa Conduce sin alcohol. Como decía yo al principio, estás poniendo en peligro a la sociedad porque tú te quieres divertir, porque es tu libre desarrollo de la personalidad, tomar todo el alcohol que tú quieras, ¿sí? Pero no puedes transgredir derechos de terceros. Entonces, si todo el procedimiento fue legal y se te respetaron todos tus derechos humanos, pues ahora te toca a ti respetar el derecho humano de los demás, y te toca pagar las horas de arresto que te faltan, tu multa, y estuvo bien que te quitaran el auto, y está bien que te sigan tu procedimiento de sanción con los puntos que te tengan que afectar en la licencia. Ahora, si en ese análisis que se haga en la sentencia, uno como juez de distrito advierte que se perdió el ticket se perdió, no se siguió la cadena de custodia, pues entonces no hay ninguna prueba para haberle impuesto el arresto. Y ya en ese caso, pues vamos a pensar, es un caso extremo, tampoco me ha tocado uno que se pierda el ticket, ¿no? Pero más o menos para ponerlo en un panorama claro. Si no tuviéramos la prueba, pues te tengo que conceder el amparo. Estuvo mal que te detuvieran, ya a las 10 horas que estuviste preso ya no hay manera de regresarlas, porque pues, ¿cómo regreso tus 10 horas de privación de la libertad? Eso no se puede, que justamente también es parte del por qué actuamos con la rapidez que actuamos en la suspensión. Si son 20 horas y el juez de distrito no se apura, pasaron las 20 horas, y aunque estuviera todo mal el procedimiento, ¿de qué manera se puede restituir a una persona? No hay forma. Pero vamos a pensar que solo estuvo detenido 2 horas y le impusieron 20, y hay alguna violación en el procedimiento, pues se le elimina el arresto, se le ordena la devolución del vehículo y la licencia no tiene sanción. Pero como comentaba hace un rato, al paso de los años ha habido mucho criterio jurisprudencial, y las autoridades han ido perfeccionando su actuar. Si bien en un principio no había la prueba del ticket, ahora ya la hay. Si antes a lo mejor ponían muchas horas de arresto, 36, sin explicar por qué, ahorita ya lo hacen. Ya saben que si no es la sanción mínima, tiene que estar fundado y motivado. Ahora ya saben que se les tiene que dar un espacio para la audiencia, aunque sea breve. Y las autoridades, yo veo que con el paso del tiempo han estado mejorando su actuación, que al final del día también eso es algo que a todos los ciudadanos nos interesa, que si va a haber una detención, la detención cumpla con toda la normativa legal y constitucional, porque lo que está gravísimo para cualquiera de nosotros es que nos detengan así nada más porque sí en la calle. Eso, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Entonces, yo veo, por lo menos en el programa de alcoholímetro, que sí las autoridades han puesto mucho cuidado en ir mejorando su procedimiento año con año, para que la detención sea totalmente apegada a derecho, que respete los derechos humanos, que cumpla con la normativa legal, y que cumpla sobre todo con la finalidad, que es evitar accidentes y muertes. Veo yo un despliegue importante de la autoridad en querer observar la norma, y cada vez son menos los amparos que se conceden. Eso también es vamos, es una dinámica que se vive hoy. Antes era muy fácil conceder un amparo por alcoholímetro porque estaba como todo mal, pero ahorita ya no. O sea, muchos de los argumentos que plantean los quejosos se declaran infundados, porque la autoridad día con día va mejorando, por lo menos en este punto del programa Conduce sin alcohol. Y la consecuencia es, pues te regresas y te faltan tantas horas de arresto, y pues te voy a sancionar con la licencia, y ya el tiempo que te quedó el auto detenido ni modo, y pagas la multa. Entonces sí tiene consecuencia. ¿Qué pasa aquí en la práctica? Que hay veces que llega el actuario y dice, traigo la suspensión de plano para que salgas.
y ya no sé si parte también de la cultura cívica o parte del folclore. Hay muchas personas que ya no salen. Dicen, no, es que ya no quiero salir. Ya me dijo mi abogado que me va a ir peor. Mejor ya no ratifico la demanda. Aquí me quedo. Ya avisé mi casa. Ya, aquí me quedo, no pasa nada. Y ya no salen o ya ni siquiera ratifican la demanda. Eso también se está viendo mucho ya en la práctica, que ya la gente de por sí asume que hizo una conducta cívica irregular y ya no quiero el amparo, no ratifico o después hasta se desiste. Si ya me desisto, ya, está bien. Pero sí es más o menos la conducta actual, magistrado. Y si no ratific y si salieron, aceptaron esta suspensión, salieron, pero no ratificaron su demanda, ¿qué pasa ahí? Se tiene por no presentada la demanda y de cualquier manera tienen que regresar por las horas de arresto que les falta y se llevan las sanciones del vehículo y de la licencia. Eso es muy importante que lo tengan bien en claro, ¿no? Toda nuestra Sí, audiencia, porque no es de que ya me amparé confundiendo la suspensión con el amparo y que piensen que hasta ahí se acabó el problema. no, Si no, hay tiene una negativa de amparo, si no ratificaron su demanda, pues tarde o temprano alguien les va a tocar la puerta a decirles, oye, te falta cumplir tantas horas de arresto. claro. Pero además también creo que la legislación es un poquito más severa porque si una persona, digamos, en el periodo de un año, eh, cae dos veces con en este programa y rebasa los niveles de alcohol permitidos, sea en sangre o sea en el aire expirado, pues tiene sanciones también más severas, ¿verdad? Sí, tiene sanciones más severas, van incrementando los puntos de sanción sobre la licencia, porque ya es una conducta reiterada. También es, sí, pero también es, no es, vamos, no es de que ya saliste una vez, te prometes tu amparo y otra vez y cada mes, pues no, porque no se trata ni de estar evadiendo el programa, ni de hacer un abuso incorrecto del juicio de amparo y seguir perjudicando a la sociedad, porque al fin ya vi que promuevo mi amparo y salgo, no, no, esa no es la intención, y la autoridad buscó también una manera de evitar ese tipo de cosas. Y bueno, ¿cómo hago? Ah, pues cada vez te voy a ir sancionando más fuerte. Y se prevé la cancelación en forma definitiva de la licencia. Por ejemplo, si en un periodo de un año dos veces llega una persona con esta sanción, o en un periodo de 3 años queda tres veces sancionado, entonces puede perder de manera definitiva su licencia. Y eso, aunque aparentemente no tiene graves consecuencias, pues sí las puede tener si la persona conduce sin tener ese documento que le permita, que lo habilite para transitar. Y bueno, pues son peores, mucho peores las sanciones si se trata de personas que transportan a otras personas, conductores de vehículos de transporte de personal, de servicio público, etcétera, ¿no? Pero creo que la medida ha demostrado su bondad y que finalmente es una medida necesaria y creo que ha sido un buen programa de gobierno. No sé si tú compartas esta opinión. Sí, lo comparto totalmente, magistrado, y vamos, también haciendo, pues aquí un poco compartiendo, pues, valga la redundancia, la propia experiencia. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era secretaria aquí en este mismo edificio, juzgados en materia administrativa, recuerdo alguna noche que, estando de guardia, me tocaron 120 demandas de alcoholímetro, una sola noche. Demasiado trabajo y ya sabíamos, jueves, viernes y sábado se tienen que quedar por lo menos 4 secretarios, por lo menos unos 8 oficiales y todos los actuarios sin dormir toda la noche, porque sí llegaban unas cantidades de amparo contra detención de alcoholímetro. 120 es como lo que yo recuerdo haber sido lo más en una sola noche. Pero en la actualidad, como les comentaba hace un rato, sí llegan todavía de alcoholímetro, pero ya no es la demanda como antes, ha disminuido mucho. Llegan, no sé, vamos a pensar en una guardia que de estos de alcoholímetro estarían llegando unos 8 quizá por día. Y entonces creo que también es un reflejo de la normativa, de cómo va mejorando el programa y cómo la sociedad también va haciendo conciencia.
justo por todo lo que ha ido, lo que decía hace un rato, la autoridad ha buscado la manera de que realmente sea eficaz el programa, de que vaya mejorando su propia actuación. Entonces, un comparativo de 120 amparos en una noche a que ahora lleguen 8, creo que sí es bastante significativo cómo ha mejorado todo esto, tanto a nivel normativo como a nivel de realidad para la sociedad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por lo menos podemos hablar de algo bueno de nuestros programas de gobierno, de esta política pública. Así Oye, es. hemos abusado mucho de tu tiempo y yo quisiera dar paso a ver si hay preguntas de nuestra audiencia o incluso también de nuestros queridos anfitriones, el doctor Rafael Estrada Michel o de César Ruiz, porque hacen un tema, pues creo que muy interesante. Pues, magistrado, si me lo permite, Claro que sí, don Rafael, por favor. yo quería decirle a su señoría que me ha dejado cosas clarísimas que no tenía yo ni por asomo en el radar. Y bueno, pues cuando se es papá de, de jóvenes, porque ya no son adolescentes, que además están expuestos a este tipo de actos de la autoridad, muchas veces con muy justificada razón, como usted muy bien ha dicho, pues tiene uno que tener bien claras las situaciones, porque se vienen problemones que luego no valoramos suficientemente, ¿no? Eh, También platicaba hoy con el director de la fundación, precisamente con don César Ruiz, sobre la importancia de comunicar bien los temas de justicia. Creo que hoy hemos tenido un ejemplo magnífico de eso. Justo estábamos hablando, lo que son las cosas, de cómo se confunde frecuentemente en medios entre la suspensión y la concesión del amparo. Otra de las cuestiones que tenemos ahí siempre con pincitas y que doña Elizabeth nos ha planteado de manera estupenda. Así es que congratulaciones y yo me congratulo de haber disfrutado de este programa porque tengo muchas cosas que decir ahorita que llegue a mi casa, que es la de ustedes. ¿Sí? Un abrazo muy, muy fuerte y muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias. Y se suma también a la felicitación la doctora, la profesora Ethel Luján Mediza Madera, quien agradece y dice que es un verdadero placer escuchar a nuestra invitada. Y otra pregunta que nos formula también una persona de nuestra audiencia, Alejandra, nos dice, ¿qué pasa si los actuarios no encuentran a las personas buscadas por quienes promovieron los amparos? Está interesante. Sí sucede. Bueno, ya lo estoy interrumpiendo, maestro, me estoy No, 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 adelantando por a dar favor. la respuesta. También es muy común que va el actuario y no está por ningún lado. La última guardia, en la última guardia todavía tuvimos un caso bien peculiar. Va el actuario a buscar a la persona a quien supuestamente le habían promovido el amparo, no está en el lugar de la detención, no está en el torito, se le buscó en los juzgados cívicos, nadie sabía de él, había un número celular en la demanda, se le marca y dice, yo estoy en mi casa, no he salido de aquí. Pasan en esa pregunta que está muy interesante, la verdad es que no hay como una respuesta que pueda darse a todos los asuntos. Cuando a nosotros como juzgado va el actuario, lo busca en el centro de sanciones, no está, se le busca en los centros, en los juzgados cívicos y no hay rastro, pues es parte del juzgador investigar sobre esa persona, porque puede darse, como este caso que le acabo de comentar, que sea una persona que nunca salió de su casa, o que sí estuvo, pero ya regresó, o que ya no quiere promover nada. ¿Qué hacemos? Pues el juez hace malabares hasta saber el paradero de esa persona porque es parte de nuestro deber que ninguna persona quede sin localización o peor aún, que no aparezca. ¿Qué hacemos? Pues hacemos de todo. Lo buscamos en todos lados, lo buscamos en todos los cívicos, le damos vista al que promovió, se le requiere a lo mejor por 3 días que nos diga si sabe el paradero o dónde está esta persona. Incluso a veces hacemos cosas para procesales, como estas de busca lo que encuentres, chécate otra vez la demanda, si hay un correo, manda un correo, es una comunicación no procesal, pero es parte de mi trabajo como juzgadora localizarlo por todos mis medios y saber qué fue del quejoso.
Y ya que se hace eso, a veces viene el abogado y dices, ah, no, ya no me quiso pagar y entonces ya no me deslindo de esto, pero el señor está en su casa. O estuvo arrestado, pero salió y ya quedó sin ganas de promover el amparo. Cuando es eso, ya se archiva el asunto. Hay veces que damos vista a la parte que promovió por 3 días para que nos manifieste lo que a su derecho corresponda. Y si después de localizado todo, pues no aparece y vemos que fue una cuestión, o le pedimos información a las autoridades también. Autoridad me promovió en este amparo, ¿qué sabes de él? Nada, no tengo ningún registro, nunca ha estado detenido, no hay nada. En ese caso, algunas veces se ordena el archivo del asunto, se tiene por no presentada la demanda porque se agotó la búsqueda. Pero si encuentra uno alguna cuestión delicada o extraña, sí nos lleva incluso al punto de empezar a tramitar como una desaparición forzada hasta saber dónde está el paradero de esa persona. Porque como decía yo al principio, puede ser que sea un arresto por alcoholímetro, pero ¿qué tal que es otra cosa? ¿Qué tal que es una cuestión penal? ¿Qué tal si es una incomunicación? Entonces ahí también es mucho la experiencia y la facultad de investigación de los juzgados de distrito de saber en dónde quedó mi quejoso. Y esas son las partes que ponen al juez de distrito a veces en un momento muy complicado durante las guardias de saber qué hacer. ¿Qué hacer para que las personas tengan protección a sus derechos humanos? Sí me ha sucedido. Afortunadamente, todos mis quejosos han aparecido hasta el día de hoy y a veces tienen que hacer malabares. Vas y le llamas al abogado, vas y lo buscas en todos lados, manda el correo, escríbele aquí, búscalo, llámelo, pide información, ta, 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 ta. Incluso en materia mixta me sucedió. Había uno que les dije a los actuarios, si no aparece a las 7 de la noche, lo voy a tramitar como desaparición forzada. Y a base de esa investigación que se hizo por todos lados y por todos los medios que uno tiene, incluso les decía, pues investigaciones hasta no procesales, o sea, todo dentro del marco de la ley, pero no necesariamente una notificación personal, sino algún dato, un indicio que tengamos por ahí en el expediente. En aquella ocasión ya teníamos buscando a la persona, no sé, y íbamos para las 24 horas. Les dije, si no aparece, vamos a tramitar desaparición forzada. Y los actuarios se pusieron a hablar por teléfono y fue así como se dieron cuenta que se trataba de un tema de vehículo y era una detención con agente del Ministerio Público y lo pudimos encontrar. Pero en lo que es alcoholímetro, digo, he tenido la suerte de localizar a todas las personas. Pero ¿qué se hace? Pues o le das vista o hace... El tema es que nosotros como jueces de distrito tenemos que velar por saber el paradero de las personas en donde quiera que se encuentren. Y si de esa búsqueda advertimos que no es una cuestión administrativa, sino penal o de otra materia, pues declararnos incompetentes, pero habiendo ya establecido todas las medidas de seguridad y de protección a los derechos humanos de los quejosos. Y nos da mucha tranquilidad a nosotros como justiciables ver que haya juzgadores que se preocupan mucho por todo esto. Un par de preguntas más, abusando de tu tiempo, nos pregunta también Alejandra, ¿qué pasa si dos personas promueven amparo por una misma, es decir, los abogados que están afuera del torito y aparte sus familiares? ¿Qué se debería hacer en ese caso? Y otra Pues aquí, pregunta, si me permites formulártela de una vez, ajá, dice una persona, ¿cómo sabe, Claudia? Nos hace favor de preguntarnos, ¿cómo sabe el juez que el ticket del alcoholímetro, del aparato que presenta la autoridad es realmente el del quejoso? ok, aquí la pregunta, la primera, ¿qué pasa si se promueven dos amparos? Eh, Como finalmente tenemos que conceder la suspensión de plano, aquí es mucho el criterio del juzgador. Si ya llegó una demanda de amparo y ya se concedió una suspensión de plano, no podríamos conceder 2 veces la suspensión de plano por el mismo acto. Entonces, algunos jueces lo que hacen es decir, ya te concedí una suspensión de plano en el amparo tal, voy a esperar a ver qué pasa y ya que tenga resultado de la primera, proveo sobre la otra. No se le da trámite a las dos. ¿Por qué? Porque ya está decretada una suspensión de plano. Y si ya una vez que esta persona dice, no, no ratifico mi demanda, empezamos a hacer justo la investigación y en todo caso se le da trámite a la otra. También hay otro criterio que dicen, yo ya te conseguí una suspensión de plano y se duplicó la demanda, no puede haber dos demandas por el mismo acto y algunos jueces desechan la segunda. Aquí lo relevante, como venimos platicando desde el principio, es proteger el derecho humano de la persona. Entonces,
creo que lo relevante es que siga operando la suspensión de plano que se otorgue. Más allá de quién es la persona que está promoviendo, esto en todo caso será una cuestión que tuviera que atender posteriormente el quejoso, si es los abogados que están afuera del torito o si alguno de sus familiares. Pero nosotros como juzgadores, lo que tenemos que hacer es decretar la suspensión de plano y evitar la duplicidad de los juicios de amparo por el mismo acto. Ahora, esta otra pregunta de Claudia Peraza, sobre el ticket que presenta la autoridad, ¿cómo sé que es realmente la del quejoso? Es donde comentaba yo hace un rato la trilogía de tesis muy importantes del 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, en donde nos establecieron justamente la importancia de la cadena de custodia de estas pruebas para que no se vaya a perder ese ticket o no me lo vayan a cambiar por el de otro quejoso, sino que de inmediato que se hace la prueba, el agente de seguridad lo tenga y lo vincule exactamente con los datos de la persona involucrada para evitar justamente que haya una prueba alterada. Y son los criterios tan relevantes de ese tribunal. Se compartió aquí en las diapositivas, se las dejo a la fundación por si gusta compartirlas o tenerlas a la mano. Las podemos localizar también en el Semanario Judicial de la Federación, donde nos dan con mucho detalle la manera en que se debe de evitar ese tipo de errores. Que el ticket sea el adecuado con una adecuada cadena de custodia del material probatorio. Sí, y recuerdo que son de la ponencia del magistrado Armando Cruz Espinosa, esos criterios muy interesantes que me Sí, recordaste. sí, son tres, están muy interesantes. Sí, Diana Castañeda, que nos escucha frecuentemente, te felicita por tu exposición. Y pues bueno, Gracias. solo no sé, quisiera preguntarle al doctor César Ruiz si tiene alguna pregunta, porque ya creo que nos excedimos un poquito del tiempo. Bueno, pues al contrario, muchísimas gracias, señor magistrado, por siempre traernos temas de actualidad, de vanguardia, de interés general, por aterrizar el derecho al público en general. Y muchísimas gracias, señora jueza. No tuvimos la oportunidad de platicar con usted previamente por un tema técnico que tuvimos por acá, pero le externo a nombre de la Fundación, de todos sus miembros, de la revista Tiempo de Derechos, nuestro agradecimiento por compartirnos su tiempo, por compartirnos su experiencia, por tomarse el tiempo, además, no solo de darnos esta plática, sino de prepararla previamente y tan exhaustivamente como lo hizo. La verdad es que no tenemos palabras para agradecerle. Nuestro público estamos seguros que también le agradece. Y más bien yo quisiera aprovechar el tema para hacer una reflexión un poquito más general. Este ejemplo nos sirve, me parece a mí, como una forma precisa de demostrar cómo debe funcionar un Estado de Derecho, donde existe una verdadera división de poderes y un compromiso de cada autoridad de cumplir con sus atribuciones, facultades y respetando los límites que le corresponden. Ustedes decían, originalmente se conseguían muchos amparos. ¿Por qué? Porque la autoridad no fundaba y motivaba debidamente, porque no se cumplían los procedimientos de la detención, porque pues los policías realmente no sabían cómo actuar, ¿no? Y fueron perfeccionándolo. ¿Cómo lo fueron perfeccionando? A través de sentencias de amparo que se concedían porque no se cumplía con lo que establece la ley. Aquí no se trata de que, a ver, era obvio que estaba borracho, así que no importa que lo detuvimos sin que hubiera una orden, no importa que lo hayamos detenido y no fundamos y motivamos la sanción. No, pues está borracho, entonces hay que castigarlo porque es lo que importa realmente. No, o sea, lo correcto en un Estado de Derecho es, no importa si estaba muy borracha la persona, si se perdió la cadena de custodia, si no se detuvo siguiendo los procedimientos previstos en la ley, pues se le tiene que conceder el amparo. Y entonces, ¿cómo es como se perfecciona el sistema de impartición de justicia? ¿Cómo se perfecciona en general la aplicación de la ley? Pues a través del Poder Judicial velando porque se cumpla la ley y los cuerpos de seguridad pública aprendiendo a través de esas sentencias cómo perfeccionar sus mecanismos. Me parece que este ejemplo nos puede servir para extrapolarlo a todo lo demás que está ocurriendo hoy en nuestro país. No se trata de que, ay, es que el malo es el Poder Judicial porque liberó a un narcotraficante. De entrada, hay una presunción de inocencia, y de salida, es de interés de todos nosotros, es interés común, que las detenciones, sobre todo en el ámbito, que las sanciones en el ámbito penal, los procedimientos, todos, pero específicamente en el ámbito penal, se sigan de acuerdo a los procedimientos establecidos en la ley. Y el Poder Judicial no está para recibir llamadas de ningún otro poder
para decir, bueno, haz de cuenta que olvídate de ese procedimiento, minimiza ese error en el procedimiento y condénalo porque en el fondo es culpable. No, aquí se trata de que la ley, tanto sustantiva como adjetiva, se cumplan. ¿Por qué? Porque así es como nos protegemos todos. Finalmente la ley no es, los procedimientos y los requisitos formales que establecen en la ley no están ahí nada más de adorno, sino están para asegurarnos a nosotros que si en algún momento se nos priva de la libertad o existe un acto de molestia o de privación, sea conforme a un procedimiento previamente establecido y no conforme al arbitrio de una persona solo porque está segura que nosotros somos culpables de la comisión de algún delito. En fin, me parece que es una reflexión un poquito más general, que este ejemplo nos sirve perfecto para ello. ¿Cómo debe de funcionar nuestro sistema de impartición de justicia? Los jueces velando, y también aprovecho para felicitarlos, velando las 24 horas, los 7 días de la semana, porque se cumpla la ley, porque se respeten los procedimientos. No es ningún sospechosismo que en 48 horas se ordene una suspensión, es una garantía constitucional de nosotros los gobernados. Entonces, ¿cómo debería funcionar? Con los jueces velando 24 horas por la aplicación de la ley y las autoridades administrativas o ejecutivas cumpliendo con las promesas que establece la ley y aprendiendo los errores que le demuestra el Poder Judicial de la Federación a través de sus sentencias. Entonces, no me queda más que darle de nuevo las gracias, señora juez, señor magistrado, porque nos han puesto sobre la mesa un ejemplo, aparte muy didáctico, porque es de un tema que creo que cualquier persona puede entenderlo y asimilarse en él, que nos sirve para extrapolar cómo debe funcionar en general nuestro Estado de Derecho. Muchísimas gracias a ambos. Y también me quedo con una frase. A veces nosotros, cuando éramos más jóvenes, incluido su servidor, pues me tocó ver el génesis del alcoholímetro cuando yo era un poquillo más joven. Y a veces como jóvenes no entiendes el valor de medidas como esta o de políticas como esta. Y me encantó lo primero que usted dijo, esta medida es para proteger la vida tanto de la persona que puede cometer una responsabilidad de subirse al volante, como la vida de todos los demás que sin deberla ni temerla nos exponemos por este acto irresponsable. Muchísimas gracias, señora juez, muchísimas gracias, señor magistrado, doctor, Susana, Olivia. Le cedo los micrófonos, Rafa Barba, le cedo los micrófonos de nuevo, magistrado. Muchísimas gracias, mi estimado doctor César Ruiz. Pues ahora queremos hacerle entrega pues, de un reconocimiento a nuestra ponente, a la juez Elizabeth Trejo Galán, pues por esta participación y esta clase que nos ha dado. Muchísimas gracias y por favor recíbelo, Elizabeth, con el gusto que nosotros le entregamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Lo recibo con mucho gusto. Le agradezco a la Fundación Aguirre Azula Chávez Jauregui, al aula, a la revista Tiempo de Derechos, al Instituto de Ciencia Jurídica, a maestro Juan Carlos Cruz Razo, a Rafael Estrada Michel, César Alejandro Ruiz Jiménez, a Susana Miguel y Olivia, que andaba por aquí. Les agradezco muchísimo la invitación y estos espacios donde nos permiten dialogar y poder llegar a las personas con lo que es el día a día de los órganos jurisdiccionales, dejar de ser los órganos jurisdiccionales rígidos y solemnes y podernos acercar a la población normal, que es la que necesita un acercamiento con los juzgadores. Y al final les dije, quiero cerrar, como abrí, tomar en cuenta que este tema del alcoholímetro es una cuestión de vida y es una cuestión de conciencia social. Más allá de buscar cómo evadir el alcoholímetro, buscar cómo hacer para tener una sociedad más segura, donde la vida de todos esté salvaguardada. Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, pues buena tarde, aquí estoy a sus órdenes para cualquier cuestión. Buenas noches. Gracias y gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima emisión de El Aula. Gracias. Gracias y buenas noches a todos.